Amén, amén, gloria a Dios. Esta tarde es un privilegio para mí, amados hermanos de la congregación de la iglesia Monte Sión, hermanos que nos ven, que no pertenecen a nuestra congregación, pero que son fieles seguidores de las instrucciones que ministramos a través de esta página virtual. Les he estado diciendo, hermano, que aunque no tenemos el privilegio de podernos reunir presencialmente, tenemos el privilegio a través de esta plataforma virtual de poder estar haciendo esta coinonía, haciendo esta reunión, hermano, donde ahí estamos todos, ahí estamos, dispuestos a recibir la luz de la palabra, a recibir de la instrucción. Tenemos que estar atentos, hermano, porque la palabra es una lámpara que ilumina nuestro caminar. La palabra es una lámpara que ilumina nuestras conductas para mostrarnos qué tenemos que corregir en nuestra vida. Ese es el propósito de la palabra. Quitar de nosotros, hermano, toda mancha, toda arruga, todo aquello, hermano, que bloquea el crecimiento, que bloquea que desarrollemos. Recuérdense que Efesios 4, 11, 12 y 13 dice: Dios constituyó 5 ministerios primarios, que usted sabe quiénes son, pero se los puedo repetir: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Luego dice el verso siguiente: a fin de capacitar a los apartados. La palabra santos es la palabra apartados, apartados para Dios, apartados para servir. Eso significa santos. Y luego dice el verso que sigue, el 13, dice: hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. Creo que ayer les decía, hay hermanos que han crecido un poco, otros que se han detenido, otros que vuelven a arrancar, hermano. Entonces, el propósito de la escritura es que la palabra nos alumbre nuestra tiniebla. Es una lámpara que alumbra nuestras conductas. Por eso dice allá en el capítulo 4 de Mateo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Entonces, esa luz es Cristo, pero esa luz, Cristo es la palabra. Así que, hermano, hemos estado hablando estos días de la necesidad de permanecer en Él. La palabra permanecer es una palabra griega que usted la conoce, es la palabra meno, que quiere decirse quedarse. Meno quiere decir quedarse en una relación. Nosotros venimos a Cristo y nos hemos quedado en una relación, en un estado, en un lugar. Nos quedamos a morar en Él. Entonces, hermano, hay una urgente necesidad de que nosotros permanezcamos. Lo primero que hablamos fue permanecer en la doctrina. La doctrina es la instrucción, la doctrina es la enseñanza. Después, hermano, nos trasladamos a 4 primera de Juan. Vamos a ir ahí. Primera de Juan, capítulo 4. Dice el verso 16. Pero vamos a orar primero. Oremos. Padre, esta tarde te damos gracias en el nombre bendito, santo y glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Porque a través, Padre, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros hoy tenemos acceso a tu presencia. El Espíritu Santo nos auxilia y nos lleva a tu presencia, Padre. Es el delegado de guiarnos. Yo me voy a retornar a la presencia del Padre. Estoy en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Os voy a enviar hoy voy a enviar otro consolador como yo, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin. Él os va a guiar,
Él os va a enseñar. Entonces, esta tarde, Padre, gracias. Y que ese Espíritu Santo, que es Dios, abra nuestro entendimiento, Padre. Porque si el Espíritu Santo no nos habilita el entendimiento a la Escritura, solo recibimos toda la palabra como letra muerta, como información, que la vamos a retener un momento, pero no va a causar mayor impacto porque el Espíritu Santo es el que le da la correcta interpretación a la Escritura y nos mueve a caminar conforme al mover de tu Espíritu, interpretando la Escritura en nosotros para que podamos estar nosotros guardando el mandamiento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, que esta tarde tú nos respaldes y sanciones con tu presencia todo lo que digamos o hagamos, Padre. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito, santo y glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén. Dice Primera de Juan capítulo 4, verso 16. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor de Dios. El amor que Dios tiene para con nosotros. Mire pues. Dios es amor. Esa es su naturaleza. La esencia de Dios es amor. Por eso, mire hermano, vimos unos versos que si usted se traslada conmigo amén, amén, hermanos. Por alguna razón se nos cortó la señal, pero ya estamos de nuevo en el aire. Estábamos hablando del Primera de Juan capítulo 4, verso 16. El apóstol Juan, anciano, escribe estas cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Este Juan es el mismo Juan que 40 años antes se recostaba en el pecho de Jesús y escribió el Evangelio de Juan. Mire pues, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Luego dice, Dios es amor. Dios es amor. Le decía cuando se cortó la señal, hermano, esa es la naturaleza de Él. Esa es su naturaleza. Dios es amor. Por eso es que hace unos días cuando estuvimos hablando, hermano, en segunda de Pedro, capítulo 1, leímos estos textos que usted los tiene en memoria. Dice el verso 3 de Primera de Juan, capítulo 1, dice, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Estoy leyendo la Biblia textual. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes
De la naturaleza, lo que dice allá, Dios es amor, ¿verdad? De la naturaleza divina. Se recuerda que ahí está en esta Biblia textual aquella famosa palabra, para hacernos consubstanciales, hacernos uno con Él, hacernos la misma esencia. Mire, pues, esos son los propósitos de Dios. Dice, entonces regresemos a 1 Juan 4:16. Dios es amor. Y el que permanece en amor, el que permanece en ese estado. ¿Qué estado? En ese estado que es la esencia de Dios. Recuerdes, hermano, que cuando, eso lo vamos a ver un día de estos, cuando a un árbol se le arranca una rama, se le corta una rama y se injerta una rama. Dice que la rica savia, estoy en Romanos capítulo 11 me parece, la rica savia, la genética del árbol principal va a empezar a inundar las ramas que se injertó, y entonces se van a hacer consubstanciales, van a compartir las mismas características, la misma genética. Si nosotros permanecemos injertados en Él, si nosotros permanecemos en Él, si nos quedamos en ese estado, vamos a permanecer en Dios. Dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, ese es el requisito. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, mire pues, hermano, hay una permanencia aquí. Es un estado de relación. Es algo en lo que nos tenemos que quedar. Ahora, fíjese, hermano, que primera de Juan capítulo 4, si usted regresa conmigo al verso 7, tiene algunas cosas bien interesantes. Mire pues. Dice primera de Juan capítulo 4, verso 7. Amados. Está escribiendo el apóstol Juan, ya aquí un anciano, si usted puede, hermano, si usted puede ir un momentito a la segunda carta de Juan. Dice, solo tiene un capítulo, dice el verso 1, dice, el anciano, es él, dice, el anciano a la señora elegida. Yo le decía entonces, 40 años, probablemente 50 años atrás, hermano, este anciano es el Juan que se recostaba en el pecho de Jesús, al cual los discípulos le hacían señas y le decían, cuando Jesús dijo, de cierto digo que uno de ustedes me va a traicionar, le dijeron a Juan, pregúntale quién es, porque era el discípulo amado de Jesús. El mismo que el apóstol Pedro dice en uno de los últimos diálogos de Pedro con Jesús, le dice, Señor, le dice, requiere aquel momento, cuando están teniendo un último diálogo, Pedro con Jesús resucitado, y le dice Pedro, le dice el Señor Jesucristo a Pedro, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esos discípulos? 3 veces le preguntó. 2 veces Pedro dijo, Señor, digo, tú sabes que te quiero. Y se ponía triste. Jesús no quería que lo quisieran. No me voy a meter en ese tema ahorita. Hasta la 3.ª vez le dijo, Señor, digo, tú sabes que te amo. Porque el amor es una cosa, hasta una canción en el mundo hay por ahí que dice amar y querer se ama. Entonces, hermano, una cosa es querer, otra cosa es amar. Entonces, en ese momento le dice Pedro, Señor, ¿y este qué? Señalando a Juan, que los iba siguiendo. No era parte de la conversación, era una conversación entre Jesucristo y Pedro. Y Pedro le dice, después de que le pregunta, ¿me amas más que esto? Le dice, ¿y este qué, Señor? Y le dijo, bueno, si yo quiero que este quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? No le termino de decir la frase porque ya no la pusieron ahí. Entonces, miren pues, dice el anciano Juan, capítulo 4, verso 7 de la primera carta. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Recuérdense que allá abajo leímos el texto donde dice, Dios es amor. Y yo le decía, esa es su esencia, esa es su naturaleza, porque el amor es de Dios. Ahora mire pues, todo aquel que ama. Recuérdese que la palabra hebrea, hermano, es la palabra ahabá. Ahabá. Yo le decía ayer que cuando mi esposa ministró hace poco, habló en el capítulo 29 de Juan,
capítulo 29 de Juan, cómo fue la relación entre Jacob y Rebeca. Y le conté que lo estafaron, porque en ese tiempo había que dar una dote. Digamos, yo me enamoraba de alguien y tenía que le ponían precio a la patoja dependiendo de las características. Y esta muchacha era una patoja preciosa, hermano, eso lo vimos ayer. Dice que Rebeca era de hermoso aspecto y de linda figura. Usted ya puede echarse a imaginar, ¿verdad? Haber sido venezolana, digo yo, de por ahí, ¿verdad? Pero el papá sabía que tenía. Y le ponía precio, decía, mire, deme 15 camellos y 10 vacas y unas 50 ovejas, esa es la dote que me va a dar por ella. Pero Jacob no tenía que dote dar por Rebeca, entonces dijo, voy a trabajar 7 años. Y después de trabajar 7 años arduamente, sin salario, mire el amor incondicional. No es robarse a una patoja después de 2 meses, hermano, no dejando ni siquiera que entre a avisar a su casa, sino solo se desapareció, ¿verdad? Los papás no sabían ni que tenía novio. Miren el amor, hermano. El resultado es que 2 años después se terminó la relación, que solo era el amor erótico activado. Y le garantizo, hermano, que después de los 55, 60 años, todo pasa, todo pasará. Nada queda, nada quedará. Solo se vive de ilusiones. Pero ese es otro tema. Dice, perdón, amó a la muchacha, lo estafaron. Le dijeron, no se acostumbra en nuestro pueblo, aquí en la aldea, no se acostumbra a dar primero a la chiquita y después a la grande. Ahora trabajó otros 7 años por llévate a la grande. Ahora, trabajó otros 7 años y te damos a la pequeña, a Rebeca. Y dice que Jacob trabajó 14 años por la chica, hermano, y dice, y le parecieron como que sin nada, porque la amaba. El amor tiene características. Recuérdese que la palabra que la amaba, dice ahí, es la palabra hebrea ahabá. Ahabá. Aquí en el griego, hermano, aparece a veces la palabra frater, a veces la palabra que aparece la palabra eros, y a veces aparece una palabra que es el amor filial. Entonces, regresemos. Dice 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Mire pues, todo aquel que ama, no de amor, amar a muerte. Ayer un hermano me preguntó ayer, ¿qué quiso decir, hermano, cuando dijo que la sociedad hoy, y así ha sido siempre, ha erotizado el amor? Y ya le contesté al hermano, si usted quiere saber, pregunte. O pregúntele al hermano que me llamó, pero como no le voy a decir quién es el hermano, llámeme para preguntarle quién es el hermano que le preguntó. Pero el amor se erotizó, el amor se erotizó. Entonces dice aquí, todo aquel que ama a Jehová, todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Y mire el verso 8. Es que miren, hermano, la palabra tiene unas cosas que son categóricas. El que no ama, el que no, vayamos por partes. El que no valora, el que no respeta y el que no respalda al hermano, está en serios problemas, porque dice el 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque la esencia de Dios, ya lo habíamos visto abajo, la esencia, la naturaleza de Dios es amor. Entonces, a nosotros nos injertaron en Dios. Nos están haciendo, hermano, participantes, quiere el texto, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, participantes de la naturaleza de Dios. Mire, hermano, es esto de primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, es inconcebible para la mente natural. Por eso es que Jesucristo les dijo, no, ustedes no han leído que dice, ustedes dioses son. Me voy a meter a otro lío con los que me miran y no conocen lo que hemos hablado. Pero dice Jesucristo, no está escrito en vuestra ley, ustedes dioses son. Somos una extensión de Él sobre la tierra. Recuerda, hermano, que en usted habita el Padre, en usted habita el Hijo y en usted habita el Espíritu Santo de Dios. Vale. 4:9. En esto se mostró
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él, para que vivamos por Él. Entonces, hermano, son conceptos que nosotros tenemos que entender y asimilar. Y luego dice el verso 11, amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Vamos a ir mire pues, Juan, el anciano, el apóstol Juan, probablemente, hermano, algunos calculan que esta carta se escribió 70 años después de que Cristo murió, resucitó y regresó a la presencia del Padre. Juan es un anciano. Pero lo que está haciendo Juan aquí es, mire hermano, qué mente más lúcida. Calculo que Juan ha tenido 80 años, 85, 90 años. Pero mire qué lucidez mental. Se acordaba de cosas que había oído, porque, mire pues, todos nosotros sabemos de memoria. Máxime los hermanos que Dios me dio el privilegio de pastorear en la iglesia Monte Sión. Máxime los hermanos que Dios me dio el privilegio de pastorear en la iglesia Monte Sión. Porque mire pues, cuando yo le digo a usted que en el capítulo 14, verso 21 del Evangelio de Juan, mire pues, Juan, cuando era joven, cuando anduvo con Jesús, escribió esto. Mire pues, oyó una conversación de Jesús con sus discípulos y anotó. Dice, mire pues, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, y quiero parar un momentito ahí, porque mire pues, hermano, en el idioma griego, esa palabra guardar, hay dos palabras. Hay dos palabras en griego que en español, en todo el Nuevo Testamento, usted va a encontrar la misma palabra. Va a encontrar que dice guardar. Pero cuando uno, hermano, escudriña, investiga o busca en los manuscritos originales, la palabra que en español se tradujo guardar, en el griego hay dos palabras diferentes. En español es guardar, pero hay una palabra que se dice tereo, y hay otra palabra que se dice filaxo o fulazo es la palabra. Entonces, guardar en español, y tradujeron guardar, pero en el griego hay tereo, guardar, y hay fulazo o filaxo, guardar. La diferencia, hermano, es que esta palabra filaxo está hablando de guardar algo. La palabra guardar también quiere decir obedecer. Está hablando de obedecer algo. Hermano, por religión, por temor, por conveniencia. Yo guardo el mandamiento porque me puede caer un juicio de Dios. Yo, hermano, diezmo, porque esto es importante entenderlo. Mire, pues, yo diezmo porque no va a ser que si no diezmo, dice en Malaquías, que se va a desatar un demonio que se llama el devorador. No le diga, Dios me dio 100 quetzales. De esos 100 yo le tengo que dar 10 al Señor. Y los 90 son míos, pero yo no doy los 10. Entonces, dice Malaquías, se activa un demonio que se llama el devorador, y esos 90 quetzales, hermano, que me iban a quedar a mí, se van a hacer agua. Van a desaparecer. Va a pasar algo. Pero tereo es la palabra mire pues, tereo es obedecer el mandamiento, porque dice en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, acompáñenme y después regresamos aquí. Dice en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso, ya saben los hermanos a dónde voy, verso 63. Mire pues, dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu da vida. El Espíritu da vida.
la carne no aprovecha para nada. La carne, el alma, la mente natural, con sus emociones, con sus afectos, con su voluntad, hermano, interpreta la escritura con lógica, por asociamiento de ideas. Entonces hay una interpretación, eso es tereo, eso es tereo. Entonces yo voy, hermano, a dar mi diezmo, voy a dar mi diezmo, porque hay una obediencia, porque conozco el mandamiento. Pero mire pues, el tereo es que el Espíritu le va a dar vida a la instrucción. Entonces yo voy a hacer, en el caso está hablando del diezmo, hermano, yo voy a dar el diezmo, hermano, porque el Espíritu me hizo entender. Mire lo que dice el texto, 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es el Espíritu Santo el que le da espíritu con minúsculas. Si usted nota estoy leyendo la Reina Valera actualizada. El Espíritu con mayúscula, está dando el Espíritu Santo, es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Después dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu, es minúscula, y son vida. Entonces, el tereo es, hermano, que por el Espíritu de Dios a mí se me abre el entendimiento. Fíjese, hermano, que cuando leímos en segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 3, mire pues, ponga atención, dice la Reina Valera 60. Si David me puede ayudar poniendo el texto, porque quiero que miremos algo importante. 1 de Pedro capítulo 1, verso 3 dice, como 2 de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjese, hermano, que estas versiones solo tradujeron mediante el conocimiento. Por eso yo le he dicho a usted, hermano, que a mí me gusta la traducción que hizo la Biblia textual, porque la Reina Valera tradujo, y eso lo tiene que revisar, usted. Porque si usted, hermano, solo lee la Reina Valera 60, dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel, pero solo pusieron la palabra conocimiento. La Reina Valera, yo, hermano, si no tuviera una Biblia textual, me hubiera quedado con el conocimiento, ¿no? Pero el conocimiento es un nivel de información que llega a la mente. El conocimiento es la mente informada. Entonces, mire pues, pero la Biblia textual tradujo, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno. Entonces, hay conocimiento, y puede haber conocimiento en la mente natural, pero aquí está hablando, porque si uno regresa a la Biblia Reina Valera 60, y usted tiene acceso, hermano, usted tiene acceso a la concordancia Strong, va a encontrar que la palabra conocimiento ahí la tradujeron mal, porque dice epignosis. Mediante la epignosis, es un conocimiento superior, hermano, que solo lo da el Espíritu Santo. Por eso leímos Juan capítulo 6, verso 63. Las palabras que yo les he hablado son espíritu, son vida. El Espíritu es el que le da vida a esta palabra. Si el Espíritu no le da vida a esta palabra, hermano, usted y yo solo estamos informados, ¿verdad? Informados. Y si el Espíritu le da vida, hermano, estamos en un nivel superior. Entonces, uno puede guardar el mandamiento. Yo puedo guardar el mandamiento. Regresemos con Juan capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, si usted tiene Reina Valera 60, va a encontrar que la palabra guardar ahí es la palabra tereo. Los va a obedecer, los va a encerrar en su mente, hermano, porque el Espíritu Santo le está haciendo entender, ¿verdad? Le está dando un epignosis, le está dando pleno conocimiento. El fulaxo solo es conocimiento, solo es información. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los tereo, ese es el que me ama.
Y el que me ama va a ser amado por mi Padre. Y yo le amaré y le manifestaré a él. Entonces, mire, pues, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Vamos a ver algo, hermano. Vamos ahí en Juan al capítulo 13. Al capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer, hermano, el verso 34. Vamos a ver. Evangelio de Juan, capítulo 13. Tiene usted, hermano, que leer todo el texto. Tiene que leer todo el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Dice el verso 31. Cuando hubo salido Jesús, dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Estoy en el 13:31 del Evangelio de Juan. Y Dios lo glorificará en él. Y enseguida lo glorificará. Vamos al verso 33. Mire pues, hijitos. Es que mire hermano. Dice la palabra que todo el discípulo va a ser como su maestro. Miremos, hermano, el verso 32, el verso 33, mire cómo los trataba. Hijitos, les dice. Hijitos, aún estoy con vosotros. Y fíjense, hermano, que regresemos a Juan, a las epístolas de Juan. Leamos el verso 10. Mire pues, es primera de Juan capítulo 2, verso 10. Mire pues, quédese ahí un momento. Quédese ahí en primera de Juan capítulo 2, verso 10. Le decía que, mire pues, como leo el 13:31. Cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y Dios lo glorificará en él y enseguida lo glorificará. Luego dice el verso 33, hijitos, aún estoy con vosotros un poco. Todavía voy a estar con ustedes un tiempo. Y le dije que fuéramos a primera de Juan, capítulo 2, verso 10. Mire pues, mire cómo replica el discípulo. Por eso yo hace poco les decía, hermano, que a mí me da pavor. Porque Pablo le escribe a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, y le dice: tienes que ser ejemplo para la grey, para los que pastorean. Y que observen, que miren tu conducta. Mire, hermano, el ministro tiene que ser ejemplar en su vestimenta, en su hablar, en su manejo de la escritura. En su relación con Dios, en su relación con los hermanos. El ministro tiene que ser ejemplo, porque las ovejas, hermano, tienen la tendencia a ser como el que ven. Usted no puede ser como Jesús, no lo ve, pero sí ve a su pastor. Mire pues, dice primera de Juan 2:10. Nos quedamos en el 13:33 del Evangelio de Juan. Este Juan que escribe aquí es el que oyó allá. Dice: el que ama a su hermano, el que valora al hermano. A los hermanos hay que valorarlos. No por su aspecto exterior, no por cómo se visten, no porque si son blancos o son morenos o tienen ojos azules o colochos o qué sé yo. O no porque es peludo el hermano. Ay, ese hermano es peludo. Hippie a ese.
Mire pues, el que ama a su hermano, menos, aquí hay otra permanencia, aquí probablemente la vamos a ver más adelante. Aquí hay otra permanencia. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Mire la importancia de la permanencia en amor. Ya vimos, pero mire pues hermano, estamos llegando a esto porque estamos permaneciendo en la instrucción. Cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, cualquiera hermano que hace aquello que vimos aquel día, que hace peripateo, ¿se recuerda? Cualquiera que hace peripateo, solo anda dando vueltas alrededor, pero nunca se define. Las palabras son peripateo. Y vimos otra palabra que no me acuerdo, que mi esposa se va a acordar. Por ahí ya está. Entonces mire pues, verso 11. Le hemos corrido el 10 porque el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, pero el que le cae mal, es que la palabra aborrecer en español es, porque otras versiones no dice aborrece, dice el que odia. Pero mire pues hermano, la palabra esa aborrecer, ahí la busca, es menoscabar, es hacer de menos, es tener en poco, no es aquel resentimiento, oh, que lo quiero matar, lo quiero ahorcar, no es eso. Dice pero el que aborrece a su hermano, el que menoscaba al hermano, el que hace de menos al hermano, está en tinieblas y anda en las tinieblas y no sabe ni a dónde va. El que aborrece a su hermano, anda peripateo, anda dando vueltas alrededor de la instrucción, pero nunca se adhiere a ella. Por eso fue que en el capítulo 22 de Job, le conté, ¿verdad? Esos amiguitos de Job, Elifaz, él creía, hermano, juzgando lo externo, que Job andaba mal. Por eso le dice en Job capítulo 22, verso 31, le dice, reconcíliate con Dios. La Reina Valera dice, vuélvete, haz teshuvá. Dice, reconcíliate y ten paz con Él y te va a venir el bien. Y luego dice el verso 22, dice, acepta la instrucción de su boca. Mire, pues, el que no acepta la instrucción de Dios, que fluye a través de los ministros, que Dios levantó de Efesios 4:11, hermano, aunque tenga privilegio, aunque se siente en la iglesia, aunque diezme, aunque cumpla con todos los requisitos, hermano, anda peripateo, anda orbitando alrededor de la instrucción. Probablemente tenga su propia interpretación, ¿verdad? Para eso Dios puso ministros. Si usted tiene su propia interpretación, hermano, compre un terreno, levante un edificio, compre un altoparlante y póngase a predicar allá. Y Dios le va a pedir cuentas de lo que usted predica, ¿verdad? Pero usted no puede permanecer en una congregación donde hay delegaciones de Dios, hermano, dando sus muy particulares vueltas. La otra palabra era peribaino, ¿se recuerda? Parabaino. Parabaino es pararse en contra. Bueno, regresemos. Que me espere. Regresemos pues. Estamos en el 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en la tiniebla y no sabe a dónde va, por cuanto la tiniebla. Recuerde que la tiniebla, hermano, no es la oscuridad, ¿verdad? La tiniebla es la ignorancia. El pueblo que permanecía en tiniebla, que permanecía en ignorancia, vio luz. La luz que se ve es la luz de la instrucción, es la luz de la enseñanza, es la luz de la palabra. Por eso dice el Salmo, dice, tu palabra es como una lámpara, es como una luz que ilumina mis conductas, que ilumina mis errores, que ilumina mis parabainos y mis peripateos y me hace caminar en el orden que Dios requiere. Entonces mire pues, el verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, dice. Mire cómo reproduce la ternura de su maestro, este anciano Juan. Dice el verso 12 de 1 Juan 2, os escribo a vosotros, hijitos, porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. Ya se me está terminando el tiempo. Regresemos a Juan capítulo 13. Hijitos, 13:33. Aún estoy con vosotros un tiempo. Me van a buscar, pero como dije a los judíos, y también se los digo a ustedes, a donde yo voy,
ustedes no pueden ir. Ahora mire, pues, le quiero agregar, por ahora, no era el momento. Ahora ya estamos, hermano, siendo capacitados. Recuérdense que el capítulo 14 de Juan, vimos el verso 21, que dice, el que tiene mis mandamientos es el que me ama. Pero empieza el verso 1 diciendo, ¿se recuerdan? Dice Juan capítulo 14, verso 1, empieza diciendo, no se turbe su corazón, no se asusten, no se preocupen, no se carguen. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que cuando venga el tiempo, les dice aquí, les dice, a donde yo voy, a donde él iba a ir ahorita, ustedes no pueden venir todavía. Por eso les aclara en el 14:1, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, crean en Dios, crean también a mí, en la casa de mi Padre. Luego dice, el verso 34, el 21, es que por el 14-21 de Juan nos fuimos acá, el que tiene mis mandamientos, ¿verdad? No está hablando de no, amarás al Señor, amarás a tu prójimo, no matarás. No son mandamientos del Padre que siguen vigentes hoy. Ahora mire pues, hermano, pero ahora está diciendo Jesucristo, capítulo 13, 20-34, dice, verso 34, dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Mire el nivel que quiere. No es, hermano, que nos congregamos de ahí, saludo de beso y cuando da la vuelta me quedo criticando. No es, hermano, no es el concepto que nosotros occidentales manejamos del amor, ¿verdad? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros, como yo os he amado. Miren, como yo os he amado, que también se amen unos a otros. Porque en la forma en que se amen entre ustedes, como yo los amé, van a conocer los que están alrededor que ustedes son mis discípulos. Bueno, vamos, hermano, al capítulo 15 del Evangelio de Juan. Vamos a leer a partir del verso 9. Es que, mire, hermano, nosotros muchas veces estas cosas, usted probablemente ya las había oído un montón de veces, pero estamos absorbiendo esto, viéndolo con lupa, porque, mire, pues dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que así se amen ustedes. Entonces dice en el 15:9, del Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 9, dice, como el Padre me amó. Fíjese, hermano, que ahora es difícil manejar algunos conceptos porque recuérdese que en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Jesucristo les advirtió a sus discípulos diciéndoles, y debido a la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Pero mire pues, hermano, hay cosas que son lógicas hasta para la mente natural. Ahora, entendiéndolas con la mente natural, yo le decía que Jesucristo en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo le dijo a sus discípulos, va a haber un nivel de maldad en el mundo, que el amor de muchos se va a enfriar. Porque mire, pues dice Juan capítulo 15, dice el verso 9. Solo voy a tomar la primera parte del texto. Dice, como el Padre me amó. La Reina Valera 60 dice, como el Padre me ha amado. Como el Padre me amó. Ahora, yo le pregunto a usted, papá, a usted, mamá, ¿cómo ama usted a sus hijos? Yo, hermano, yo daría cualquier cosa por la vida y la salud de un hijo. Me dice, fíjese que su hijo, el que sale, yo tengo dos todavía, miro, a los 62 años, miro como no
no digo que 20-20, pero miro, hermano, en el rango que corresponde a la edad de una persona de mi edad. ¿Verdad? Yo me hago el examen para la licencia y nunca me han dicho, bendito Dios, ahí le cambia a uno letras, MR aquí nomás, ahora se la ponen hasta allá al fondo y le ponen RM, hasta allá al fondo, y la de verde, ¿qué letras aparecen en el círculo blanco? MR. Y en el círculo amarillo está hasta allá al fondo más chiquito, MR, ¿verdad? O RM, lo que nunca me han dicho. Mire, fíjese que no aprobó el examen, tiene que usar lentes para manejar, y le recomiendo que vaya a este lugar para que le hagan los lentes, entonces regresa. ¿Verdad? Nunca me han dicho. Pero si a mí me dijeran, nos cubrimos con la sangre de Cristo y lo cubro con la sangre de Cristo a usted. Pero si a mí me dijeran, fíjese que a uno de sus 6 hijos hay que hacerle un trasplante de córnea, yo puedo dar yo la mía. Yo daría mi córnea. Ahora, ni modo, lo daría por Paola, por José Rodolfo, por Esteban, por David, por Jonathan. Jonathan tiene 20 años, la vida por delante. Yo tengo 2 ojos que funcionan bien. Con uno creo que todavía puedo seguir los años que me queden por vivir. Pero en ese nivel de amor, como el Padre me amó, debería haber en mí, hermano. Mire, pues, la disposición, fue un ejemplo burdo que le puse, a dar la córnea por cualquiera de ustedes que me están viendo ahí. Mire qué nivel de amor. Solo termino el texto y seguimos el jueves. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Y termina el verso diciendo, menos, permanezcan en mí, sigan vinculados a mí. Ahora, el vínculo, hermano, con Jesucristo es el vínculo a través de la palabra, porque la palabra se encarnó en Cristo. Después regresó al Padre, pero nos dejó toda la instrucción, ¿verdad? Toda la instrucción. Por eso dice, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. El verso 15-10. Si guardan mis mandamientos, otra vez tereo, si guardan mis mandamientos, van a permanecer en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en el amor del Padre. Amén. Espero haberme dado a entender. Esto es sencillo, hermano. Esto no es nada de profundidades ni de remas. Son principios elementales de la doctrina de Cristo. Principios elementales de la doctrina de Cristo. Esto es doctrina para niños de pecho. Y tenemos que, hermano, asimilar la instrucción. Padre, gracias te damos en esta tarde por el enorme privilegio que nos concedes de estar en tu presencia. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu integridad para con nosotros, Padre. Tú dice la palabra, eres un Dios misericordioso, grande en misericordia, y un Dios fiel que permanece en su fidelidad para con todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Yo bendigo a todos los hermanos que me están viendo ahí, en el nombre de Jesucristo, con toda bendición espiritual, con misericordia, con gracia y con paz, y con provisión, hermano, con provisión sobre sus despensas, sobre su refrigerador. Y si alguien no tuviera, y usted está enterado que el hermano está carente de algunas cosas, supla, auxilie, respalde, valore. Se lo suplicamos esta tarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Nos vemos dentro de una hora y media aproximadamente para nuestra reunión de oración, de súplica y de intercesión. Dios les bendiga y les guarde. Tengan buena tarde.